Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro García Laguna, estudio la licenciatura en Derecho. Mi matrícula es BNL 056992. Radico en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Les voy a responder una serie de preguntas que van relacionadas dentro de la materia justicia constitucional y administrativa. La primera de ellas menciona al menos 3 derechos humanos consagrados en la Constitución política y relaciona dichos derechos con los establecidos en los tratados internacionales donde México sea parte. Bueno, el derecho a la libertad de expresión, artículo 6 de la Constitución mexicana y artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, derecho de conciencia y de religión, artículo 24 de la Constitución mexicana y 12 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, derecho a votar y ser electo, artículo 35 de la Constitución mexicana y 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Explica el fundamento constitucional de los 3 derechos elegidos en el punto anterior y el alcance de protección por parte de las autoridades judiciales. Bueno, la libertad de expresión se sustenta en el derecho a comunicarnos. Implica que todos tenemos el derecho de dar a conocer libremente nuestras opiniones y nuestra forma de pensar. La libertad de conciencia y de religión se sustenta en la libertad de pensamiento sobre todas las cuestiones, las convicciones personales y el compromiso con la religión o las creencias, ya sea que se manifiesten a título individual o en comunidad con otras personas. Derecho a ser votado. Se sustenta en el derecho humano a poder postularse para algún cargo de elección popular y de ser electo a través del voto de la ciudadanía en elecciones libres, periódicas y auténticas. Menciona 5 principios generales del derecho relacionados con los derechos humanos. Bueno, el principio pro persona se refiere a que en el caso de que un juez o autoridad tengan que elegir qué norma aplicar en un determinado caso, deberá de elegir el más favorable a la persona, sin importar que se trate de la Constitución o un tratado internacional o una ley. Bajo la lógica, el catálogo de derechos humanos ya no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados en el Estado mexicano. Principio de universalidad significa que los derechos humanos corresponden a cada persona por igual, sin distinción o discriminación. Principio de la interdependencia se refiere a que los derechos humanos están vinculados unos con otros. El goce y el ejercicio de un derecho está vinculado a que se garantice el respeto de los derechos. Si existe una violación a un derecho, el riesgo es que se violen otros más. Principio de la indivisibilidad. Junto con el principio de interdependencia, la indivisibilidad hace referencia a una visión integral de los derechos humanos, en tanto que todos los derechos son un conjunto y para existir dependen unos de otros. Principio de la progresividad conlleva el deseo de aspiración de ir siempre hacia adelante, es decir, que en el Estado se encuentre una permanente búsqueda de ampliación de los derechos humanos y de los mecanismos de protección con base en las necesidades imperantes en el contexto o de la situación cambiante de la realidad. También implica el deber del Estado de mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derechos, lo cual también hace referencia a que no se permita que haya un retroceso por parte de la autoridad respecto a sus obligaciones. Explica la trascendencia de la reforma constitucional en derechos humanos realizada en el año 2011. Bueno, en términos generales se modificó de forma para proteger los derechos humanos de todas las personas, porque se adecuó el sistema legal mexicano para que las autoridades pudieran cumplir con las obligaciones convencionales que en materia de derechos humanos el país había adquirido. Se incorporó el reconocimiento de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y se establecieron algunos deberes específicos para el Estado mexicano. Espero que haya sido explícito. Muchas gracias.